Bueno, y muchos se preguntan cuántas veces a la semana las personas deben tener intimidad para ser felices. Al parecer, bueno, tener sexo a diario resulta muy complicado para las personas que trabajan intensamente, que son casi todas. Un nuevo estudio revela que la cantidad de veces que se tiene intimidad contribuye a la satisfacción de la revelación a largo plazo. Según el libro, 365 días del año se debería tener relaciones sexuales todos los días. En la historia se narra una pareja que acordó tener intimidad todo el año. El resultado fue que la pareja se sentía más feliz, menos enojada y sobre todo menos estresada. Un estudio que pidió a las parejas tener relaciones alrededor de 6 veces al mes para duplicar la frecuencia tuvo un efecto desastroso en su vida sexual. Disfrutaron menos del sexo y en el peor de los estados de ánimo. El libro de Normal Barr, publicado en el año 2013, señala que cuanto más sexo tiene una persona, más feliz se siente. El libro, escrito por 3 académicos estadounidenses, arrojó que 3 a 4 veces a la semana es la cantidad perfecta para los niveles principales de la felicidad. La evidencia sobre la cantidad de sexo contribuye en la satisfacción de la relación a largo plazo. El estado de ánimo, la presión en el trabajo, depresión, menopausia, problemas de erección, pasado de tragos, muy enojado, muy cansado, son factores que afectan el deseo. La química sexual juega un papel determinante en la estabilidad y los niveles de confianza tanto físico como emocional, que se termina viendo reflejada en la necesidad del uno por el otro. Cambiar la ubicación, alimentar sus fantasías, ser travieso, creativo, sorprendente, y quizá vestirse del personaje que más enloquece a su pareja serían algunos trucos para mejorar su vida sexual. ¿Está satisfecho con la cantidad de sexo que está teniendo? Pues muy atentos porque hoy en esta charla vamos a intentar darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas veces a la semana las parejas deben tener sexo para ser completamente felices? Y para eso saludamos a Marta Mejía, nuestra sexóloga invitada hoy. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, ya lo veíamos ahí en la nota que este libro que se llama 365 noches, lo que propone es que las parejas tengan sexo todos los días después de haber hecho una crónica de una pareja que se le midió a ese asunto y después dijeron estar más felices, menos enojadas y menos estresadas. Pero si uno aterriza esto a la realidad, es muy complicado, doctora, además porque yo creo que hay diferentes tipos de parejas y me gustaría que habláramos de eso. Una pareja que está empezando, ese es el primer caso. Allí la posibilidad de que haya sexo 365 días es toda, ¿o no? Total. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está empezando? Porque resulta que el eros es la primera emoción que aflora en la pareja. Todo es erotismo a flor de piel. El cerebro está muy dispuesto con toda su tríada de hormonas y nosotros nos estamos conociendo, entonces no hay mucho tiempo para entregar complicaciones, sí. Nos dedicamos a las artes amatorias y digamos que siempre será la prioridad y estamos como en muy buena tónica y disposición, es decir, que no hay otros disruptores de atención y concentración o algunos otros asuntos que le preocupen a la pareja. Bueno, le tengo otra pareja, la que ya lleva más o menos 1 año y medio, mucho más de eso, ya la novedad pasó, pero no tienen hijos. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuál es como la frecuencia usual? Debería seguir como la anterior pareja. ¿Todavía? Pero claro, además hay más confianza, se conocen más y deberían utilizar esos elementos como una forma, un buen detonante y no tienen hijos. Sí. Digamos que sería lo usual, pero entonces viene otro elemento que allí ya están empezando a construir, posiblemente ya están en convivencia o algo así, y se ingresan a tener otras prioridades, porque el tema es que dejemos la sexualidad luego en otra prioridad, porque al principio la sexualidad es lo primero, lo segundo y lo tercero. Sí. Luego le prestamos mucha atención a otros elementos y eso es lo que hace que disperse la frecuencia, la intensidad y la pasión. Y el tercer tipo de pareja, que como se imaginará, es el que ya lleva varios añitos y aparte de eso, tienen hijos. ¿Ahí qué pasa con esa frecuencia sexual? Sí, claro, adicionalmente ya hay mucha más construcción en pareja. Y además de tener hijos, ya lleva mucho tiempo, empieza a haber monotonía, mecanización de la relación y ellos empiezan a complementar con otras cosas. Digamos que la sexualidad ya no es tan prioritaria porque sí. Se fortalecen otros vínculos como el amor verdadero, el amor romántico y otros elementos que juegan un papel muy importante. Digamos que el sexo se transforma en algo menos pasional y algo más romántico. Como todo en la vida, doctora, tanta frecuencia no hace que se disfrute menos del sexo, es decir, que ya se vuelva lo mismo de siempre. Al contrario, resulta que el sexo generalmente es un mecanismo desde el cerebro, está activado por hormonas del placer. Estas son como las drogas del sexo. Sí. Al estar estimuladas constantemente hace que quieras más
estás en más sincronía y el cerebro te expela más sensación, más oxitocina, más endorfina, más dopamina y hace que tengas muchas más ganas. Entonces, es más cómo estimules la hormona del placer constantemente. Se creería que al tener mucho sexo te cansas. No, al contrario. Bueno, te va a exigir que seas un poco diverso, propositivo y creativo para que lo mismo no sea siempre. Pero el deseo como tal no se va a apagar. Al contrario, se incrementa mucho más. ¿Cuál es el valor que le dan las personas al sexo en su escala de cosas importantes en la vida? ¿Y ese valor es igual para hombres y mujeres? Me encantaría que fuera igual, pero claramente es más, claramente es más importante para el ellos. hombre. El hombre tiene un umbral mucho más alto de la sexualidad y lo antepone. Sabemos que esto tiene mucho que ver con la función del cerebro, ¿no? El hombre funciona con la parte izquierda del cerebro, que es muy racional, instintiva y carnal. Nosotras funcionamos con la parte derecha, que es mucho más emocional. Allí hay muchos otros más elementos además del sexo. Y eso es lo que hace que posicione el hombre como primera, segunda y tercera opción lo sexual. Nosotras la dejemos en otro estado, ¿verdad? Un poco menos importante, pero en realidad nada que no se pueda solucionar con comunicación. Muy bien, pues mire, sobre este tema se han publicado diversos estudios, se han dicho muchísimas cosas y quiero hoy citar uno de ellos que se publicó en 2013 por unos académicos estadounidenses. Dentro de todas las cosas que concluyeron es que la mayoría de las personas encaja en esas parejas que tienen sexo solamente una vez a la semana. Eso ya es muy poquito. Bueno, es muy relativo porque constantemente preguntan que cuál sería la frecuencia. Siempre se ha dicho que la frecuencia sería la que la pareja se sienta a gusto. Algunas parejas no tienen la necesidad de tener sexo más de una vez a la semana o a la quincena y se sienten felices, a gusto. Quizá hayan descubierto otras cosas en común que le generan placer. O en su defecto hay parejas que necesitan más de 3 veces o 4 veces a la semana. Pero como qué cosas en común que les genere un placer que sea similar al de tener una relación íntima. Claro, hay muchas formas, porque verás, con el paso del tiempo ya la genitalidad trasciende y hay otros elementos como compartir juntos, una ducha juntos, masajes, otras prácticas no de sexo completo necesariamente, juegos, preludios, demás. Es decir que con el paso del tiempo tiene otras prioridades, va ganando otras prioridades la sexualidad o la relación sexual. Tiene muchos matices, no necesariamente tiene que terminar en la penetración, en el coito. Hay muchas otras formas de hacer una relación sexual también satisfactoria y placentera. Bueno, mire, este estudio que yo le mencionaba logró establecer también otra categoría y es de aquellas parejas que no tienen sexo nunca, pero siguen juntas y son absolutamente felices, o por lo menos eso manifestaron. ¿Es normal que una pareja ya no tenga relaciones íntimas nunca? Bueno, no es tan normal, pero lo dicho, a esta altura llevarán otros códigos diferentes, se habrán afianzado y abalanzado en otros intereses mutuos, pero realmente la sexualidad la van a requerir porque mira, la forma que se entrega a la pareja cuando está haciendo el amor es única. Esa no se encuentra en ningún otro estado, en ninguna otra ocasión, en ninguna otra actividad. Son unos códigos muy íntimos, muy privados. Es una conexión intensa que no se encuentra en ningún otro compartir. Por tanto, si no se encuentran, así sea de vez en cuando, en esta suprema conexión, esta sublimación, esta intimidad, pues están perdiendo de esta parte que es tan determinante para fortalecer el vínculo y mantener la relación. Además, porque esa es de las pocas cosas que lo diferencia a uno de los amigos. O sea, pues ya se empiezan a volver hermanos o amigos que conviven, ¿no? Cuando ya no hay intimidad. Así es. Necesariamente debe haber con cierta frecuencia encuentros sexuales para que esos códigos se activen y sean los que generen el vínculo y sean garantía de sostener la relación pues plena. Usted decía ahora, doctora, que hay otras formas que no necesariamente tienen que terminar en la penetración para que las parejas pues practiquen su intimidad y sigan como sintiendo este tema de la excitación, del deseo. Usted experta en sexo tántrico. Cuéntenos un poquito de qué se trata, esas son las terapias que usted suele dar a sus pacientes, de qué se trata y cómo las personas pueden empezar a meterse en este mundo del sexo tántrico. Claro, por ejemplo, esa es una técnica que no necesariamente debe estar presente a la penetración. Es una técnica que se aplica mucho en caso de mujeres embarazadas, en personas que tienen algún tema de salud o cualquier condición que no siempre facilita el contacto directo.
Allí es amar con y desde la piel, con y desde los sentidos. Hemos sabido que los órganos más poderosos del ser humano es la piel y los sentidos, después del cerebro. Y allí es resaltar, agudizar, llevar y mantener en umbrales muy altos del placer los sentidos y una conexión muy especial con la pareja, que es como la conexión energética, que va más allá de la genitalidad. Es una conexión donde tú entregas todo y te sientes tan pleno, porque como no estás distraído en el coito, entonces haces que fortalezcas otros sentidos. Y adicionalmente es muy despacio, es muy consciente, ¿sí? Lo haces despacio, pausado, consciente, y no te dispersa la ansiedad por el coito. De ahí que tienes que fortalecerte en otras áreas para lograr el éxtasis, los orgasmos. El hombre pues no apura su eyaculación, sino controla muy bien. La mujer se permite pues dar y recibir placer, y eso hace que llegue a unos umbrales muy altos del placer y fortalezcan el vínculo en pasión más profunda. ¿Debe ser más difícil para el hombre practicar el sexo también? Probablemente. Él necesita reentrenarse mucho, manejar la ansiedad, no tener premura por la penetración o por el clímax, y sobre todo tomarse mucho tiempo para hacer un abordaje muy elaborado. El hombre no está tan acostumbrado a hacer un precalentamiento elaborado porque tiene mucha ansiedad por avanzar. Entonces allí se reeduca, se reaprende y toma su tiempo. Nosotras las mujeres somos las más complacidas porque permitimos que ellos nos exploren todos los órganos, todo el cuerpo, y eso nos da pues tiempo para el clímax y para fortalecer el vínculo. Y va un tema muy profundo, que es ser consciente. Cada movimiento que haces estás teniendo conciencia del disfrute, del placer, porque no hay nada más que te distraiga. Sí. Conclusión entonces, doctora, para terminar esta charla, que creo que ha estado muy interesante. ¿Cuántas veces a la semana una pareja debe tener intimidad? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo diría que es de acuerdo a la necesidad, en verdad, pero me parece que 3 veces por semana sería muy apropiado para fortalecer el vínculo y para hacer esa complicidad propia de la pareja que los une en erotismo y pasión. Bueno, muy bien, pues doctora Marta Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche enseñándonos un poco acerca de esto, que sí hay que aceptarlo, es un tema que le preocupa a todo el mundo y por eso hoy queríamos debatirlo. Con todo gusto y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches.